La venganza de quiénes? Las mujeres y los hombres, ¿de dónde? De la iglesia. ¿Cómo te parece ese título? Muy bien. El libro de Ruth, capítulo 3, verso 1. Dice: un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Verso 4. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Booz se despertó sobresaltado y al darse la vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Amén. ¿Por qué se despierta él sobresaltado? Quiero contarles. ¿Por qué él se asusta de esa forma que nos menciona la Biblia? La razón por la que los hombres se quedaban en ese tiempo a dormir en su granero, eso es lo que significa la era, como un granero donde trabajaban la cebada, el trigo, cosechaban, lo guardaban en sacos para luego comercializarlo. ¿Por qué razón se quedaban los hombres en aquel tiempo a dormir allí? Estamos leyendo el tiempo de los jueces, 325 años de la época de Israel. Y era un tiempo donde los madianitas y otros más pueblos los tenían atormentados, les robaban las cosechas, los saqueaban. Así que este hombre a la medianoche, al sentir a alguien, ¿él qué pensó? Me van a robar. Llegaron a asaltarme, porque era la costumbre de ese entonces, el periodo que Israel estaba pasando. ¿Y por qué pasaron por ese periodo de que los asaltaran, de que vinieran guerrilleros y les quitaran todo? La Biblia dice que ellos pasaron por ese tiempo porque cada uno hacía lo que le parecía y no se sometían a las autoridades, a los líderes, a los pastores. No se sometían a la ley de Dios, a la Biblia. Y Dios nos dice que la clave para que Él nos bendiga no es que tengas buenas intenciones, no es que yo sea buena gente, porque el estándar de Dios de bondad nadie lo alcanzamos. ¿O sí? ¿Alguien podemos ser tan buenos como Dios? Entonces, ¿cómo Dios podría bendecir solo a la gente que se siente buena persona? Eso sería subjetivo, relativo. La manera de Dios establecer la bendición de una forma justa, que todos podamos acceder a ella, no es asunto de personalidad, temperamento, edad, conocimiento, no. La manera en que todos podemos acceder a la bendición de Dios es siendo obedientes a su ley. Vos se despierta asustado porque él piensa: me vienen a asaltar, me vienen a robar. Pero la joven le contesta: no tengas miedo. ¿Soy quién? ¿Soy quién? ¿Cómo se llamaba? Soy Ruth. Esta mujer Ruth de la que vamos a hablar hoy, Dios la inmortalizó en la Biblia. Es un impresionante testimonio para nosotros en la vida espiritual, pero también en la vida sexual. Su identidad y su conducta sexual le marcaron un destino, le transformó su vida. Porque los que hemos leído la Biblia sabemos que Ruth estaba pasando uno de los peores momentos de su vida.
Ella se había quedado viuda, su esposo había muerto, estaba sola. ¿Se quedó con una suegra que tenía buen espíritu? No. ¿Cómo era su suegra? Dijo que se cambió el nombre y se puso Mara, que significa amargada. Una mujer amargada. Estaba sin dinero, estaba sola, estaba viuda y estaba con una persona amargada viviendo. Le tocó hacer trabajos para sostenerse y poder comer. Le tocó hacer trabajos que lo hacían solo los hombres. Y ella se puso a hacer trabajos de varones, que en ese tiempo no lo hacían mujeres, porque eran trabajos de fuerza, de sacrificio, eran muy duros en el campo. Y ella se fue a hacer ese trabajo. Estaba pasándola muy mal, pero su decisión en el área sexual, lo que pudo ser esta noche una aventura, una noche loca, desbocarse en sus emociones. ¿Hace cuánto no estoy con un hombre? Quiero besar, quiero tocar. No lo hizo. Obedeció al pie de la letra las instrucciones que recibió, y esto determinó un cambio fundamental para toda su vida. Ruth puede ser tú, hombre o mujer. Puede ser tu propia vida, en necesidades económicas, pasando mal tiempo. ¿Y será que mi pureza sexual y mi devoción a Dios me va a sacar de este problema? Hoy la Biblia te dice sí. Gracias por la fe. Sí, Dios ama la obediencia. Dios se conmueve de un corazón fiel y humilde. Tal vez no llames la atención de los demás. Tal vez a tu familia no le importa si vienes a la iglesia o no vienes, si haces devocional por la mañana o no lo haces, si te encierras en la habitación a leer la Biblia y a llorar. Tal vez a nadie le importa. Tal vez a nadie le importa. Nadie vio lo que Ruth estaba haciendo, pero Dios sí la vio. Dios sí observó lo que ella estaba haciendo. Prefirió jugarse la vida con Dios a hacer lo que las mujeres de la época hacían: buscar rápido un marido, pintarse y vestirse provocativa. Ella no. Ella elige en esta área guardarse y consagrarse. Ella elige obedecer, y esto le determinó una vida maravillosa. Dios la dejó en la Biblia como un ejemplo para todos los que están pasando un mal momento, los que se sienten confundidos. ¿Y dónde está Valentina? ¿No es tu hija Valentina? ¿Cómo? Ani, perdón, Ani. Perdón que interrumpí, que siempre te veo con la hija. Entonces Dios dejó esta historia, esta enseñanza para ti. Si te sientes confundido o que estás pasando un mal momento, si en la casa hay un mal ambiente, hay amargura, hay pesimismo, hay incredulidad, y tú dices: ¿cómo voy a salir de esta? ¿Quién me va a ayudar? Tú tienes un Dios que sí te va a ayudar. Pero ese Dios, desde que creó al hombre, Adán y Eva, se preocupó por la sexualidad. Se preocupó porque oráramos y confiáramos y dependiéramos de Él. Sí vale la pena ser rebeldes contra la promiscuidad de este mundo, contra la lujuria que se proyecta en los medios de comunicación, en las redes sociales. Si tomas tu decisión de ir contra la corriente, si tú tomas esa decisión, hay un Dios que sí te va a ver. La razón por la que le puse esta enseñanza, la venganza de las mujeres y los hombres de la iglesia, es por un artículo que salió hace un tiempo en este periódico, el USA Today. Este periódico sacó un artículo de un escritor que se llama William R. Maddox. William R. Maddox tiene una página que pues cualquiera puede ver. Es un escritor, periodista, escritor de libros en los Estados Unidos. Y él tituló a su artículo que publicó ese periódico, como dice ahí en la parte izquierda: llámalo la venganza de las damas de la iglesia, le tituló. ¿Por qué escribió así?
en ese diario. Es un diario secular y no cristiano. ¿A qué se estaba refiriendo? Voy a leer una porción. Sigmund Freud dijo que las mujeres cristianas, las mujeres de la iglesia, sufren de una neurosis obsesiva acompañada de culpa, emociones reprimidas y sexualidad reprimida. ¿Qué decía Freud? Ese judío, pero judío no convertido. ¿Qué decía Freud? Que las mujeres cristianas vivían en su sexualidad como reprimidas. La excomediante de Saturday Night Live, Dana Kirby, los satirizó a los cristianos como mojigatos que creen que el sexo es totalmente sucio. Unas personas se burlan, otras personas discriminan, pero varios estudios, dice Maddox, pero varios estudios de investigaciones importantes muestran que las damas de la iglesia y los hombres que duermen con ellas se encuentran entre las personas más satisfechas sexualmente de la faz de la tierra. Ahora, ¿no es tan especial? Los investigadores de la Universidad de Chicago parecen pensar que sí. Hace varios años, cuando publicaron los resultados de la encuesta sexual más exhaustiva y metodológicamente sólida realizada, informaron que las mujeres religiosas experimentan niveles significativamente más altos de satisfacción sexual que las mujeres no religiosas. Si bien este resultado sorprendió a algunos, el estudio de Chicago no fue el primero en mostrar un vínculo entre espiritualidad y sexualidad. De hecho, un estudio de la Universidad de Stanford, una encuesta de la revista Red Book a 100,000 mujeres, encontraron niveles más altos de satisfacción sexual entre las mujeres que asisten a los servicios religiosos. Me impresionó, y de esto quiero hablarte. Quien ríe de última, ríe. Está mencionando el artículo que no solamente es un concepto bíblico, sino está diciendo que es un concepto demostrado científicamente. Qué cosa tan maravillosa. Que las personas que tememos a Dios, que las personas que obedecemos a Dios, que las personas que seguimos al Señor, viviremos una mejor vida sexual, familiar y en todas las áreas. Entonces la ciencia sí corrobora y confirma lo que dice Tercera de Juan 2. Dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas que salud, bienestar, así como prosperas espiritualmente. Y la ciencia lo está diciendo. Cuanto tú seas más espiritual, cuan más espiritual seas tú, mejor será tu vida. Wow. Vamos a hablar hoy de sexualidad y la iglesia, así como estos investigadores se han interesado por ver la sexualidad en la iglesia, las familias en la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre ser una persona secular, religiosa o tibia y ser una persona verdaderamente nacida de nuevo, como Ruth, como vos? Que esa noche pudo ser una aventura, pero eligieron no, ser decentes, respetar a Dios, esperar a un matrimonio. Ellos eligieron hacer las cosas así, y se están interesando los investigadores del mundo. Están mostrando lo asombroso que es, las diferencias que existen, el resultado final, las consecuencias que vienen. Tal vez al inicio no se vean como no se veía, mis padres no lo veían en mí cuando yo inicié mi cristianismo. 4 afirmaciones voy a dejar ancladas en tu corazón. 4 afirmaciones y convicciones de la Biblia con respecto a vida sexual, vida familiar y la relación que tiene con la iglesia. Porque hay gente que dice: yo puedo estar bien con Dios y no ir a una iglesia. ¿Tú te crees más que Dios o qué? Quien fundó la iglesia fue Él, dio su sangre por ella. Él es la cabeza de la iglesia, dijo Jesús. Hay gente que dice que puede estar mal con la iglesia, no asistir a la iglesia, no servir en una iglesia y aún así estar bien. Yo no sé esa doctrina de dónde le nació, porque eso no está en la Biblia. Voy a dejar 4 afirmaciones que van a anclar este principio. Te van a hacer llorar, amar la iglesia. Te van a hacer orar todos los días por la iglesia, y te van a hacer servir a Dios en la iglesia.
porque la iglesia la dejó Él para bendecirnos. La primera afirmación está nace del versículo 1. Dice el verso 1: un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un qué? Un hogar seguro donde no te falte. Aquí viene la primera afirmación que nace de ese versículo. Esta es la primera afirmación: la iglesia provee la mejor visión para tu vida. ¿Dónde tendrás la mejor visión? ¿Dónde? En la iglesia. Esta mujer Ruth, que era de otro pueblo, era moabita, ella no era judía, se convierte y ahora se somete en Israel. Ellos se fueron a vivir a Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, y ella se somete a lo que le digan allá. A través de su suegra se somete, a través de un líder. Y la primer versículo, mira Dios cómo nos da la bienvenida a su reino. Y le dice a esta joven, le dice que lo que le va a dar, vuelve al versículo, hijo, préstame el versículo. Le dice: buscarte un ¿qué? No fue cualquier cosa, un hogar donde no te falte. Qué bonito, qué bonito. La palabra hebrea para hogar es esta, la palabra manó. Manó, esa es la palabra hebrea. ¿Y sabes qué significa? Porque en otras versiones de la Biblia no se traduce hogar, sino tiene otras traducciones. Esa palabra manó significa tres cosas esenciales. Lo primero significa lugar de descanso. ¿Qué nos va a dar Dios con una pareja? Si la pareja dejas que Dios elija, va a ser un descanso para tu vida casarte. ¿Qué más dice? ¿Qué significa Mahón? ¿Lo alcanzan a leer? Manó, refugio, y tercero, tres cosas que le dijo Dios a esta joven que le daría. Si le obedece: te daré un lugar de descanso, te daré un refugio y te daré un... Todo eso, si obedezco al Señor, todo eso y más desea Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos viven en un lugar tormentoso? Ese no te lo dio Dios, ese te lo buscaste tú. Entonces fue en tu desobediencia, en tu rebeldía. Estás haciendo algo mal, porque la voluntad de nuestro Señor es darnos un lugar de descanso, un refugio, un hogar. Qué increíble la visión que le puso. ¿Dónde encontramos la mejor visión para nuestras vidas? En la iglesia. El versículo 2. Ahora prestemos atención al versículo 2. Dice el versículo 2: no es vos nuestro pariente. La visión que le estaba dando a esta joven Ruth es: te vas a casar con uno que es pariente tuyo. ¿Y qué significaba un pariente en esa época? Yo te voy a contextualizar lo que le estaba diciendo Dios a Ruth, la visión que le estaba plantando a esa joven. Lo primero que significaba ser un pariente está... La primera responsabilidad de un pariente cercano era Levítico 25:25. Dice: en caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Lo que le estaba diciendo el Señor a esta joven es: uno que económicamente te va a rescatar de la pobreza. La primera responsabilidad de un pariente cercano para los judíos era rescatarlo ¿de qué? Tú no te vas a casar con cualquier hombre. Tú te vas a casar con un hombre que te va a llevar a vivir como una princesa. Es lo que Dios le estaba diciendo. La segunda responsabilidad que tenía un pariente cercano, Levítico 25:48, dice: no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Lo segundo que le estaba diciendo a Ruth: tú te casas con una persona que te libera ¿de qué? De la esclavitud. Wow, económicamente te va a rescatar. Y si estás oprimida en alguna cosa, Él va a ser un libertador para ti. Tenaz. Lo tercero que le estaba diciendo, la tercera responsabilidad de un pariente cercano, Números capítulo 35 versículo 19, dice: corresponderá al vengador matar al asesino, cuando lo encuentre lo matará. Y versículo 24: será la comunidad la que, de acuerdo con las
con estas leyes deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. Esta era la tercera responsabilidad de un pariente cercano: ser el vengador y hacer justicia si alguien cometía algún crimen contra su familia. Lo tercero que le estaba diciendo a Ruth era que el hombre, la visión que Dios tenía era en su economía, en la libertad en todas sus áreas, pero lo tercero era alguien que le iba a hacer justicia, que le iba a cuidar y a proteger. ¡Wow! ¿No les emociona un candidato así? ¡Wow! La cuarta, la responsabilidad de un pariente cercano, dice, esto está en Deuteronomio 25:5. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñada. La cuarta responsabilidad era, si enviudaba, debía casarse con la viuda, un pariente cercano. 4 cosas que jamás en el mundo tú encuentras. En el mundo tú no encuentras eso. El mundo es cruel y el mundo es egoísta. Pero Dios es compasivo, Dios es amor, Dios es provisión, Dios es diferente a lo que es el mundo. Jamás el mundo puede hacer estas 4 cosas, pero Dios sí. Dice que lo que Dios tiene para ti, mujer u hombre, que quieres tener una familia, casarte, si tú te guardas en tu vida sexual, si tú obedeces en tu vida espiritual, dice, alguien que económicamente te va a bendecir, alguien que no te va a esclavizar, sino te va a dar libertad, alguien que te va a proteger y hacer justicia, alguien que nunca te va a dejar solo ni abandonado. En el mundo se burlarían, pero todo eso es lo que Dios tiene para cristianos que somos radicales y obedientes a Él. Hay un teólogo, yo ya he hablado de él, Leon Lamb Morris. Él falleció hace poco, experto en el Nuevo Testamento y en las costumbres del Antiguo Testamento. Falleció en el 2016, creo, sí, 2006, perdón. El reverendo Leon Lamb Morris. Este fue uno de sus comentarios sobre el pariente redentor. El pariente redentor era el responsable de salvaguardar las personas, la propiedad y la posteridad de la familia. Las palabras cuya raíz es GL son usadas para una variedad de significados en el Antiguo Testamento, pero la idea fundamental es la de cumplir con las obligaciones como pariente. Uno de los mejores teólogos que hemos tenido en las costumbres de esa época, Leon Lamb Morris, australiano. Y mira lo que nos está diciendo del estudio profundo del texto: que Dios tiene para ti una persona, que la voluntad de Dios es cuando con una pareja se una, dice ahí, cuidar las personas, la propiedad y la posteridad. ¡Wow! Dios tiene lo mejor para sus hijos. Nadie te puede ofrecer lo que Dios sí puede dar. Solo Él puede dar algo así. Tú con todo tu esfuerzo jamás lo lograrías. Tú y yo nos equivocamos al escoger con nuestros ojos, pero Dios jamás se equivoca. La segunda afirmación que vamos a tener esta mañana nace del versículo 2. En la iglesia recibimos la mejor ¿qué? Primero, recibes la mejor visión, y segundo, recibes la mejor preparación. En el mundo jamás te darán esta visión. En el mundo te enseñan a mendigarle a la gente porque te amen, a mostrarte, a venderte como si fueras un cachorrito. Eso te enseña el mundo. El mundo no te da la mejor visión. Pero preparación, jamás el mundo te va a preparar para una vida feliz. Jamás. Dios sí en la iglesia te va a dar la mejor preparación. Mira lo que dice el versículo 2. Otra vez vamos a Ruth. En el versículo 2 dice: además, ¿acaso vos con cuyas criadas has? Ahí dice, con cuyas criadas has estado. Quiere decir, escúchame bien esto, que no era la primera vez que Ruth veía a vos. El mundo sí te dice eso, ¿no? Que entres a un chat, que por las redes, y entonces vas a encontrar a la persona de tu vida en una cita,
y uno cada rato se ve noticias, leo yo en el periódico cada rato noticias. Iba para una cita y desapareció, iba para una cita y la mató, iba para una cita, porque esa no es la preparación para ser feliz. No, ella ya lo había conocido, pero lo había conocido con citas de restaurante, de bares. No, porque las citas son engañosas. Las citas muestran un ser falso. ¿Cómo se va vestido la gente para una cita amorosa? Se pone así sea menticol o alcohol etílico, algo, ¿cierto? Muestra su mejor faceta. Ese día sí, el hombre se peina y todo eso. Pero ¿lo has visto trabajando? ¿Lo has visto en el diario vivir? ¿De verdad sigue siendo un príncipe cuando trabaja, cuando está en la calle, en la casa? ¿O en la casa es desaliñado, es un cerdo? ¿O ella? Mira tan bello cómo la preparó su suegra. Primero lo conoces en el trabajo. ¿Cómo es que trata a las demás personas? Si grita a los demás, si es ese petulante, soberbio, si por nada se enciende como un fosforito, ese no te conviene. A ti te va a tratar como un trapero en la casa. Como trata a los demás en el diario vivir, hay que conocerlo en otro contexto. Por eso, si tú te sientes atraído por una persona, jóvenes tienen una gran ventaja ustedes al estar en la iglesia, porque le dices: primero te voy a presentar con mi pastor, yo le voy a dar su bienvenida. En la iglesia recibimos la mejor preparación porque podemos observar a las personas como son. Cómo reaccionan con un líder, cómo reaccionan con las personas en la iglesia. No, está coqueteando a escondidas, seguro que te va a ser infiel. Las conversaciones amorosas les da pena mostrarla por los vulgares que son. En la iglesia es: hermano, Dios le bendiga. Pero en las redes: papacito, ¿cómo está de lindo? Esa persona no es para ti. Esa persona es una persona hipócrita. Va a ser una persona infiel. Aquí se conoce bien las personas en la iglesia. La iglesia provee la mejor preparación. Al estar con las criadas, Ruth, las criadas de Booz, tuvo la oportunidad de ver cómo trataba a las mujeres cuyas criadas has estado. ¿Él era un coqueto? No. Booz era un hombre supremamente decente, que por supuesto se debió sentir atraído hacia otras mujeres, pero lograba tener dominio propio y ser decente y respetuoso. Le dijo: ¿cómo trató a las criadas? Tú lo has visto cómo ha tratado a las mujeres. Y ella reflexionó y dijo: claro, yo ya lo he visto. Es un hombre decente, espiritual, respetuoso, es un caballero. Versículo 5. ¿Cómo le respondió Ruth? Haré todo lo que me has. Ruth respondió: haré todo lo que me has. Qué lindo. Eso no se logra ni con el papá ni la mamá, pero en la iglesia sí se logra la sujeción. Dios sí puede con nosotros enseñarnos a obedecer. Versículo 11. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas, porque todo mi pueblo sabe que eres una mujer como. ¡Wow! Ella ya había dado testimonio, no solamente él, sino ella también. La palabra que se usa para mujer ejemplar en el hebreo es esta. Ella era una hajil. Esa es la palabra hebrea, hajil, para mujer ejemplar. Y significa esas 4 cosas: fuerza, calidad, integridad y virtud. Él le dice que esas cosas se habían notado entre el pueblo en la iglesia. En la iglesia sucede esto extraordinario. A través de la comunión con el Espíritu Santo y de la Biblia sucede esto extraordinario, que Dios te puede hacer una nueva persona. El rebelde que eras antes ya no lo serás. El desconfiado, malicioso, hipócrita, mentiroso ya no lo serás. Si obedecemos lo que nos está pidiendo Dios. Con muchos defectos, sí, muchísimos defectos. Yo no me imagino los defectos que debió tener Booz. La primera dificultad era su edad. Había una gran diferencia de edades. Él era mucho mayor que ella, pero obedeció y se dejó llevar ella por la voluntad de Dios.
se sometió. Y entonces el que ríe de últimas, se lo aprendieron, ¿no? Primera de Juan 2:15 dice: no amen al ¿qué? Al mundo, al sistema del mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el sistema del mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... ¿Es verdad esto o no es verdad? En Ruth se cumplió. Hasta hoy hablamos de ella. De Ruth viene nuestro Señor Jesucristo. De ahí nació. Increíble. Los malos deseos del mundo, no dejes que el mundo te prepare. El mundo dice: tú tienes que tener experiencias sexuales antes, y si no, no vas a ser feliz. Mira este video de dos personas colombianas que se han hecho famosas. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en nuestro noviazgo fue identificar si Linda era la mujer con la cual quería estar el resto de mi vida. Es conocerse, es saber que si uno está tomando esta decisión de ennoviarse es porque quiere conocer a esa persona para llegar a casarse. Si Linda tenía el temor de Dios, si su prioridad era amar a Dios, y también ver si su personalidad, su carácter, su forma de ser me complementaban como hombre. Con eso, pero siempre he dicho, hemos esperado toda nuestra vida, ¿cómo no vamos a esperar unos meses más sabiendo que lo estamos haciendo porque queremos agradar a Dios y pues porque queremos hacer las cosas bien y poder vivir esas bendiciones de las promesas que Dios nos ha hecho? Algo que realmente fue muy lindo es que Linda y yo nunca llegamos a un acuerdo explícito de que nos sentamos y dijimos nos tenemos que guardar sexualmente antes del matrimonio. Cada uno había tomado la decisión mucho antes. Eso fue algo que cada uno tenía en su corazón. Sabíamos que lo que queríamos hacer era agradar a Dios. Los dos teníamos esa visión, que incluso también confirmaba que teníamos visiones de la vida iguales en un aspecto tan importante como es el aspecto sexual. Y los dos, por nuestros principios mismos, dijimos nos vamos a guardar, vale la pena pagar el precio para recoger después bendición en nuestro matrimonio. Entonces eso era bonito porque no era como, y pues lo digo como mujer, pues porque los hombres son más, más carnales, no sé, como que uno tiene que estar ahí, o sea, como atajando al hombre, ¿no? O sea, era bonito ver que era por lado y lado, o sea, que éramos los dos que habíamos tomado esa decisión. ¿Cómo lo hacíamos? Con mucha agua fría, silbando bastante, aplaudiendo bastante. No, mentira, realmente como lo hacíamos en Colombia tenemos el dicho de no dar papaya, que básicamente se refiere a no dar oportunidad o espacio para algo en particular. No estábamos solos en un apartamento, en su apartamento, en el mío. Siempre salíamos a cenar en restaurantes, salíamos al cine, con amigos. A veces no era fácil, obviamente a veces había momentos en que queríamos estar los dos solos. Como dije ahora, éramos de carne y el no poder no quiere decir no querer, pero valió la pena. Definitivamente ahora que estamos casados, Linda y yo nos hemos dado cuenta de la gran bendición que fue en ese tiempo tan pequeño de nuestro noviazgo, el guardarnos. Hemos visto cómo Dios nos ha llenado de bendición tras bendición tras bendición, y es porque sembramos sobre la roca, y por eso vale la pena definitivamente pagar el precio para después recoger bendición el resto de nuestra vida en nuestro matrimonio. ¿Por qué han sido famosos? Los han invitado al canal. ¿Cuál es el canal más famoso de noticias en los Estados Unidos? CNN. Han estado en CNN, en los canales más famosos de Argentina, de México, los han invitado. Ellos viven en Estados Unidos, él es de una familia bien adinerada de Colombia, pero es una familia que se convirtió a Cristo. Y él aún era niño, y los han invitado porque llegaron vírgenes al matrimonio. Y hay mucha gente que le parece eso imposible, y si tienes dinero, tienes carros, apartamentos, eso es para volverse loco. Hay gente que está en la iglesia porque está en las malas. Tristemente no se ha convertido, sino quiere que Dios le dé carro, quiere que Dios le dé plata. Por eso está en la iglesia. Pero si tuvieran plata, se alocan. Chao ministerio, chao intercesión. Abandonan todo por el dinero. Ellos han sido un asombro
Entonces por eso los han invitado a tantos programas y ellos dan testimonio de que con Dios sí se puede. Vamos para la tercera. La iglesia impide los juegos destructivos. ¿Cómo así los juegos destructivos? Vamos a terminar la historia de Ruth en el capítulo 3, versículo 9. ¿Quién es?, preguntó asustado Booz. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es mi pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y mañana. Si él quiere redimirte, está bien que lo haga, pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Booz le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella, y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con manos vacías. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto. ¿Cuándo? Hoy mismo. Voy a ir otra vez a un experto. ¿Recuerdas el experto que hablé hace un momento? Leon Lam Morris. El doctor Morris, mira la explicación que da tan excelente. Algunos pueden pensar que esto es provocativo, como si a Ruth se le hubiera dicho que provocativamente se le ofreciera sexualmente a Booz. No es así como se interpretaba esto en aquellos tiempos. En la cultura de aquellos días, esto se interpretaba como un acto total de sumisión. En aquellos tiempos se interpretaba como el rol de un siervo, acostarse a los pies de su amo y estar listo para recibir órdenes. Así que cuando Noemí dijo a Ruth que se acostara a los pies de Booz, le estaba diciendo que se acercara a él de una manera totalmente humilde y sumisa. Cuando un esclavo en aquella época quería pedirle algo a su amo, se le acostaba a sus pies. Increíble. Lo que ella estaba haciendo no es mostrándose como una mujer súper sexy y atractiva, no. Al acostarse a sus pies, ella estaba diciendo: yo soy una sierva. ¡Wow! Dale una buena alabanza a nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Precioso. Esa expresión de que dice el versículo 9. El versículo 9 dice así: ¿quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva. ¿Qué más le dice ella? Ella no le dice: toque aquí. Ella no le dijo eso: toque aquí. No. O béseme. No. ¿Qué le dice ella? Extienda sobre mí el borde de su. ¿Qué quiere decir esa expresión? Te lo voy a responder con otro versículo. Ezequiel 16:8. Ahí está la respuesta. ¿Qué significaba que le extendiera el borde de su manto? Ezequiel 16:8 lo responde. Está hablando Dios a su pueblo Israel y le dice: tiempo después pasé junto a ti, le dice Dios, y te miré, y estabas en la edad del amor, y extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor omnipotente. ¿Qué significaba en aquella época extender el borde del manto? Casarse, hacer un compromiso, un pacto matrimonial. Dios le dice a su pueblo: cuando estabas en la época de los amores y estabas confundida, Dios dice: yo extendí mi manto sobre ti, hice un pacto contigo y fuiste mía. Es decir, matrimonio. Dios se casó con su pueblo. Dios quiere casarse con nosotros.
Y cuando ella le dice a Booz, extiende el borde de tu manto sobre mí, ¿qué le estaba diciendo? Cásate conmigo. ¿Por qué ella toma la iniciativa? Porque Booz era un hombre de Dios excepcional, como lo está mostrando la Biblia. Era un hombre de Dios excepcional. Y seguro que por eso, porque él no era el pariente más cercano, había otro que era más cercano. Y también por la diferencia de edad, él no iba a dar el primer paso. Nunca lo hubiera dado. Por esa razón su suegra le aconseja, le dice: tienes que hablarle tú, porque ese hombre, como es de derecho y como es de íntegro, jamás te va a insinuar nada. Ese hombre va a ser una tumba inamovible. Tienes que hacerlo tú. Increíble, ¿no? Es bellísima la historia. Hebreos 13:17, queridos. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Dos palabras importantes: obedezcan y sométanse. Es palabra de Dios. ¿Tú lo estás haciendo? No, pero es que los dirigentes, ¿quiénes son? El versículo 7 dice quiénes son los dirigentes. Dice el Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Considere cuál fue el resultado de su estilo de vida e imítenlos. Imiten su fe. Ruth tuvo ese resultado excepcional. ¿Por qué? Porque esa noche peligrosa estaban los dos solos, medianoche, oscuro todo. Si ella no obedece, hubiera terminado en fornicación. Pero la sujeción y el sometimiento a su suegra, de seguir paso a paso como ella dijo, aquella noche no terminó en una noche de pecado. Aquella noche terminó en un compromiso solemne. Él le dijo a ella: te juro que si no se casa contigo el otro, yo me caso contigo, te lo juro. Su suegra había cometido un error años atrás. Ellas estaban viviendo, tú ves en la parte superior, dice Belén. Ellas estaban viviendo allá. Pero unos años atrás, ella se había ido a vivir donde conoció a Ruth. Fue al otro extremo, bordeando el mar Muerto, pasando el Jordán. Tú ves ahí abajo que dice Moab. ¿Sí lo alcanzas a ver? Allá fue donde conoció a Ruth. Allá fue donde su hijo se había casado con Ruth. Allá fue donde su hijo murió y ella quedó viuda. En Moab. Moab, ¿por qué se habían ido de Moab? Ustedes, los que han leído la Biblia, ¿recuerdan por qué se había ido Noemí si eran de Belén? ¿Por qué se fueron a Moab? Porque escaseaba, ¿recuerdan? Tiempo de hambre. No seas un cristiano de guiarte por los ojos. Mira cómo es Moab. Si ves la foto al lado, Moab era un lugar wow, de campos fértiles. Sigue siendo, esa es una foto actual. Sigue siendo un lugar wow para la ganadería, la agricultura. Es una mina de oro. Como estaba en escasez en su pueblo Belén, ¿qué hizo? Lo que alguna gente hace, alocada, tonta, ignorante: cambiarse de iglesia sin que Dios le hable, sin que el Señor le confirme, sin que sea la voluntad de Dios, sino lo hacen por los ojos. Uno debe estar donde el Señor quiere que uno esté, porque la obediencia es la que trae la bendición. Ruth tuvo que devolverse a Belén, pero se devolvió viuda, se devolvió amargada, se devolvió pobre. Y entonces ella es tan meticulosa ahora, como queriéndole decir a Ruth: mira, mamita, yo ya viví eso, yo ya hice las cosas mal, así que tú llegas hasta ahora, esperas que él haga esto, luego tú. Y le da cada paso. ¿Lo notaron en la lectura? Cada paso. Y es a esta hora. Y le dices estas cosas paso a paso. ¿Por qué es tan meticulosa? Porque ella había sufrido. Ella había probado el sabor amargo de la desobediencia a Dios. Le había ido muy mal. Y ella ahora quiere que a ella, que es su hija adoptiva, termine feliz y bendecida. Y así terminó. Si me someto a la iglesia, hallaré mi ¿qué? ¿Hallaré mi qué? Eso, así le llamaban a ese pariente cercano, le llamaban redentor. El versículo 18 de Ruth, con ese voy a terminar. El versículo de Ruth 3:18 dice: entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía,
A ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto. ¿Cuándo? Hoy mismo ese hombre lo resuelve. ¿Y quién era ese hombre? Era su pariente cercano. ¿Y cómo le llamaban al pariente cercano? En el hebreo, Goel. En el español, Redentor. Eso es lo que traduce Goel, Redentor. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento en Efesios 1:7? Dice: en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y el versículo 12 dice: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para vergüenza. No vas a quedar en vergüenza. ¿Seamos para qué? Para la alabanza de su gloria. Aleluya. Dios quiere que tú seas una alabanza para Él. ¿Y cómo se logra? Obedece. Que la promesa de Dios, no solo Ruth tuvo un redentor, la Biblia dice que todos tenemos un redentor, que es Jesucristo. Si Booz fue un buen tipo, resolvió el asunto ese mismo día, puso todo el dinero, peleó para quedarse con ella, ¿tú crees que Jesús no va a pelear por nosotros? Es que Ruth tuvo tremendo tipo. Yo tengo uno mejor, que es Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, Él es mejor que Booz. Si Booz peleó, si Booz la respetó, si Booz hizo lo que hizo, Jesús es mucho más bueno que Booz, mucho más rico que Booz, mucho más poderoso que Booz. Tú y yo, dice Efesios 1, tenemos uno que nos redimió con su sangre, que murió en la cruz por ti, por mí, y puede darnos un hogar feliz. Hay que obedecerle, hay que someternos, porque Él nos puede dar una pareja extraordinariamente feliz. Y si alguno dice: pastor, es que no sabes, en la universidad que yo estudio, en el colegio donde yo estudio, es que no sabes, pastor, las tentaciones en mi trabajo, los compañeros que yo tengo. Yo quiero decirte que si tú te rindes a Jesús, no importa el ambiente, tú puedes estar, como dijo un actor de cine y de televisión famoso, cuando le preguntó a Emanuel Cala, también en C. Pronto tú dijiste incluso que en el pasado hiciste mucho daño. Claro. Que viviste una vida desordenada, mintiendo, engañando, siendo infiel. Así es. Entonces lastimé a muchas mujeres. Yo crecí en un ambiente donde yo pensaba que el verdadero hombre era el Don Juan, el Latin lover, el mujeriego, el playboy, el, ya sabes, todo lo que el Casanova, ¿no? El seductor. Entonces creces tú viendo esas películas, creces viendo a tus artistas favoritos hablando de este hombre, el hombre de las 1000 mujeres y este otro, y tú crees que para poder ser feliz tienes que convertirte en ese hombre. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía mi lista, ¿no? Bueno, ahora me hablé. Yo necesitaba aprender inglés, porque si no, no comía. Me estaban ofreciendo trabajos importantes y necesitaba aprender inglés. Entonces ella me estaba ayudando, entonces yo la veía como mi mentor, ¿no? Mi gurú, ¿no? Enséñame, por favor. Y era una mujer muy inteligente, entonces una admiración, pero una admiración de sabiduría, de decir, esta persona la necesito en mi vida para que me ayude, porque es una persona buena, ¿no? Entonces ella me dice un día: ¿te gustaría casarte algún día y tener familia y tener hijas? Yo le dije, sí. Me sigue preguntando cosas. ¿Qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para que ella forme una familia, Eduardo? ¿Me puedes describir a ese hombre? Y obviamente, pues, describí un santo, ¿no? Para mi hija, claro, un hombre que le sea fiel, leal, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que la ame, que la haga reír, que la cuide, que dé la vida por ella. En fin, me faltaba saliva para describir este hombre perfecto para mi futura hija. Entonces ella me dice, se me queda viendo así con una cara muy, ya sabes, que no mata una mosca, y me dice: ¿y tú eres ese hombre? Y yo, ay, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, todo esto, sí, tú lo escribiste, no yo. Y sentí como que algo me picó en el corazón, ¿no? Dije, no, yo no soy ese hombre. Y ella me dice, con toda la tranquilidad del mundo: ¿y por qué quieres un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? ¿Por qué, Yo quiero conocer a tu maestra de inglés. Entonces, imagínate, me tumba el caballo y ahí fue donde también, ahí le hice una promesa a Dios también de tratar a toda mujer como me gustaría que trataran a mi futura hija, a mi madre o a mis 3 hermanas. Claro. Entonces ahí tuvo que cambiar. Pero yo sé, pero o sea, yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo, y me queda un minuto para irme a la pausa, Eduardo, es cómo alguien puede vivir 10 años sin tener sexo. 13. 13 años. Sí, corrijo, 3 años. No me quites 3 años, que mucho trabajo me ha costado, pero ahorita es más fácil.
pero es un trabajo de todos los días. Soy una persona muy débil, ¿eh? Es por eso que tengo una disciplina espiritual, porque si me quitas mi disciplina espiritual, si me quitas a Dios del centro de mi vida, yo me colapso en 2 minutos, no puedo. Y más, vivo en un ambiente lleno de tentaciones. La capital de las tentaciones es nuestra carrera. Entonces, si no tengo yo esta disciplina espiritual de todos los días, si no voy al gimnasio del alma para desarrollar una vida virtuosa, no puedo, es imposible, imposible. Muy bien, ¿cómo lo ha logrado? ¿Dónde? Ah, muy bien, en la iglesia, en sus disciplinas con Dios. Y si no lo reconoce este actor y dice, yo no lo lograría. Y ninguno aquí lo logramos si no tenemos al Señor.